Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta ocasión exploraremos la fascinante transformación de calles y zonas que alguna vez albergaron icónicos edificios del siglo XIX. Acompáñenme en este recorrido por la historia, donde veremos cómo lucían algunas de estas áreas en aquella época y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje histórico mientras exploramos el pasado de la Ciudad de México. Descubriremos cómo han evolucionado algunos de los lugares más emblemáticos que la gente frecuenta hoy en día. Te invitamos a unirte a nosotros en México Retro y ser testigo de la asombrosa transformación de la capital de la República Mexicana. Comencemos nuestro recorrido en la zona céntrica de la capital, donde se concentraba la mayor parte de la población en el siglo XIX. En aquel entonces, lo que hoy conocemos como alcaldías, antes delegaciones, eran áreas poco pobladas o pueblos cercanos a la Ciudad de México. El centro era el corazón de la ciudad, donde se encontraba la mayoría de los comercios y viviendas. El siglo XIX era muy diferente a la época actual. La Plaza del Zócalo, por ejemplo, estaba adornada con árboles y bancas. En el centro de la plaza se encontraba un kiosco donde cada fin de semana o en días festivos, diferentes bandas musicales se presentaban animando el ambiente. A su alrededor se alzaban edificios con diseños muy distintos a los que vemos hoy en día, con menos pisos y una arquitectura característica de la época. Incluso el Palacio Nacional tenía una fachada diferente. En la parte superior del edificio estaba adornado con ángeles en diversos puntos, agregando un toque majestuoso a su apariencia. El antiguo edificio del ayuntamiento tenía una estructura completamente diferente a la que conocemos hoy. Del mismo modo, el edificio donde más tarde se ubicaría el famoso Centro Mercantil, que durante muchos años abasteció de mercancías de alta calidad a la Ciudad de México, también presentaba un diseño distinto. Con el tiempo, este lugar se transformaría en el icónico Gran Hotel de la Ciudad de México. Las imágenes de las importantes calles que convergen hacia el Zócalo revelan el estilo típico del siglo XIX. Calles como la de Plateros y San Francisco, que años después sería renombrada como Madero en honor a Francisco y Madero, capturan la esencia de una época que marcó el desarrollo de la Ciudad de México. La calle donde se ubica el Monte de Piedad tenía un aspecto muy diferente al que conocemos hoy en día. Los edificios que la bordeaban presentaban una fisonomía distinta. Esta vía, que conecta con la Plaza de Santo Domingo, era conocida en aquella época como la calle del Empedradillo. En la Plaza del Zócalo existía una estación de tranvías que, en sus inicios, eran tirados por mulitas. Con la llegada de la electricidad, estos tranvías abandonaron la tracción animal y se transformaron en vehículos eléctricos, marcando un hito en la modernización del transporte en la ciudad. La Plaza de Santo Domingo tenía un aspecto que contrasta notablemente con su apariencia actual. En ese lugar existía una fuente donde los famosos aguadores se abastecían de agua para distribuirla en diferentes partes de la zona. Esta plaza es conocida también por albergar el antiguo edificio de la Santa Inquisición, que hoy en día es el Museo de Medicina. Hoy en día, el Zócalo capitalino ha adoptado un aspecto más moderno, aunque conserva gran parte de su arquitectura histórica. Muchos de los antiguos edificios han sido modificados para ser más funcionales, pero sin perder su esencia original. El antiguo edificio del ayuntamiento, por ejemplo, ha sido renovado y ahora luce una arquitectura más elaborada y decorada, adaptándose a las necesidades actuales mientras mantiene su legado histórico. El Palacio Nacional también experimentó importantes modificaciones, incluyendo una renovación completa de su fachada y la adición de un piso adicional, lo que resultó en un rediseño más integral. Las calles cercanas a la plaza también sufrieron cambios significativos. La mayoría de los antiguos edificios fueron renovados, con fachadas actualizadas y la adición de más pisos. Un claro ejemplo es el lugar donde hoy se encuentra el Gran Hotel de México, que anteriormente era el Centro Mercantil. La calle Madero, tal como la conocemos hoy, ha sido una de las vías más importantes en la historia de la Ciudad de México. Durante muchos años, albergó algunas de las joyerías y tiendas más destacadas, y era frecuentada por personajes de la aristocracia. En la actualidad, sigue siendo un importante punto de encuentro para visitantes nacionales e internacionales. Por otro lado, la Plaza de Santo Domingo presenta un aspecto muy diferente al que tenía en el siglo XIX, reflejando la evolución y modernización de la ciudad a lo largo del tiempo. Lo que antiguamente fue la calle del Empedradillo es ahora una vialidad muy transitada por los visitantes. En esta área se encuentra el famoso edificio del Monte de Piedad, un lugar crucial en tiempos de crisis económica. En el pasado,
este sitio albergó la casa del conquistador Hernán Cortés. A lo largo del tiempo, el lugar ha experimentado numerosas modificaciones, adaptándose a las necesidades cambiantes de la ciudad. Los tranvías ya no circulan por la Plaza de la Constitución, y la antigua estación desapareció hace varios años. La plaza ha experimentado múltiples transformaciones a lo largo del tiempo. En el pasado, albergó un mercado conocido como El Parián, que fue demolido para permitir la expansión de la plaza, transformándola en un parque central donde se celebraban fiestas y se instalaba un tianguis. Posteriormente, la plaza fue adornada con jardineras, fuentes y bancas. Sin embargo, con la llegada de la construcción del metro, las jardineras que decoraban el lugar fueron retiradas. En la actualidad, la circulación de automóviles ha sido restringida para convertir la plaza en una zona peatonal. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes respondieron correctamente la pregunta anterior. Y ellos son Hermo Espinosa, Gustavo Aguirre, Abraham Chávez, Mr. BCK Volca, Ne60 Som, Gilberto Kurz, Adriana Stones, Santos García Estrada, Daniel Escudero y Domingo Zárate. La fotografía efectivamente muestra la prisión de Santiago Tlatelolco antes de la transformación de Nonoalco Tlatelolco. Hoy en día, en ese lugar se encuentra el Centro Cultural de la UNAM, ubicado en la intersección de Eje Central y Ricardo Flores Magón. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos de México de ayer. Es tu oportunidad para demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. Ahora exploremos otras calles del primer cuadro de la Ciudad de México, comenzando con la calle 5 de Mayo. Esta vialidad se extendía hasta la calle Vergara, hoy conocida como calle Bolívar, según los antiguos planos de la ciudad. En tiempos pasados, la calle 5 de Mayo recibió distintos nombres, como calle del Arquillo y calle de Mecateros. Al fondo de esta calle se apreciaba el antiguo Teatro de Santa Ana, también conocido como Teatro Principal, que fue demolido a principios del siglo XX para permitir la expansión de la calle hacia San Juan de Letrán, hoy Eje Central. Actualmente la calle 5 de Mayo presenta una apariencia renovada. Varios edificios han sido demolidos y otros han sido remodelados. A pesar de estos cambios, sigue siendo una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México con un comercio más moderno. Esta calle tiene una rica historia. En el pasado, albergó cines, tiendas exclusivas y ha sido testigo de eventos históricos significativos a lo largo de los años. Ahora exploremos la antigua calle de San Andrés, hoy conocida como calle de Tacuba. En esta calle se encuentra el Palacio de Minería, una obra del arquitecto y escultor Manuel Tolsá. Este palacio es uno de los edificios que contribuyó a que la Ciudad de México recibiera el título de Ciudad de los Palacios. En la misma zona, en la esquina de la antigua calle de San Andrés con Santa Isabel, hoy calle de Tacuba y Eje Central, se ubicaba el antiguo Hospital de Terceros, que data de 1756 a 1760. En 1868, Benito Juárez inauguró en este lugar la Escuela de Comercio. Hoy en día, el Palacio de Minería mantiene su majestuosa arquitectura y sigue siendo uno de los edificios históricos más destacados en el centro de la capital. Frente a él, se construyó el Palacio de Comunicaciones y Transportes, actualmente el Museo Nacional de Arte, MUNAL. También, frente al Palacio de Minería, se encuentra la estatua ecuestre de Carlos IV. La antigua Escuela de Comercio fue demolida para dar paso al Palacio Postal, que fue inaugurado durante las celebraciones del centenario de la Independencia. Ahora exploremos la antigua calle del Puente del Espíritu Santo, situada entre lo que eran las calles Coliseo Viejo y Cadena, hoy conocidas como 16 de septiembre y Venustiano Carranza. En la actualidad esta zona corresponde a la calle Isabel la Católica. En aquella época el ambiente era muy diferente. Las calles eran de tierra comprimida y los faroles funcionaban con petróleo. En el lado derecho de la imagen se apreciaba el antiguo edificio del Banco Nacional, destacado por la riqueza de su arquitectura. A lo largo del tiempo, esta vialidad ha experimentado diversos cambios. En la actualidad, la calle Isabel la Católica presenta una mezcla de edificios modernos que contrastan con las construcciones más antiguas. Aunque el antiguo edificio del Banco Nacional todavía se mantiene en pie, los edificios cercanos a él han desaparecido.
Esta calle alberga lugares muy importantes en el centro de la ciudad, consolidándose como una zona de gran relevancia histórica y cultural. Ahora, trasladémonos a la calle de Coliseo Nuevo, hoy conocida como Calle Bolívar, para conocer el ambiente que se vivía en los últimos años del siglo XIX. Esta calle era dominada por comercios y frecuentada por la aristocracia. En ella se encontraba el Teatro Nacional, anteriormente conocido como la Catedral de la Tanda, hasta que un incendio en 1931 puso fin a su existencia. Este emblemático lugar estaba situado en el número 30. La actual calle Bolívar ha experimentado una notable transformación desde aquellos tiempos. El famoso Teatro Nacional ya no existe y ha sido reemplazado por una edificación más moderna. La mayoría de los edificios de la zona datan de principios del siglo XX y de años posteriores. Sin embargo, la calle sigue siendo un lugar con historia, albergando tiendas y restaurantes que han sido parte importante del pasado de la ciudad. La siguiente calle que exploraremos es la de Alcaicería y Palma, hoy conocida como 5 de Mayo y Palma. La fotografía, tomada alrededor de 1890, nos muestra los antiguos edificios y el ambiente de la época. Al fondo de la imagen se puede ver la calle de Lerdo, que antes terminaba en el antiguo convento de las Capuchinas de San Felipe de Jesús. Este convento fue posteriormente demolido, permitiendo que la calle de Palma se extendiera más hacia el sur. En la actualidad, la calle que antes se conocía como Alcaicería y ahora es 5 de Mayo, presenta un aspecto muy diferente. El antiguo edificio que aparece en primer plano, en el lado derecho, aún se conserva, aunque con algunas modificaciones. La construcción que se veía al fondo, perteneciente al exconvento de las Capuchinas de San Felipe de Jesús, fue demolida para permitir la extensión de la calle de Palma más al sur. Nuestro siguiente sitio es la calle de San Ildefonso, donde se encontraba el antiguo colegio jesuita del mismo nombre. En 1868, tras la reforma educativa, el colegio fue convertido en la escuela preparatoria por orden de Benito Juárez. El edificio ha mantenido en gran medida su arquitectura original a lo largo del tiempo, con pocos cambios en su estructura. Sin embargo, la calle en la que se encuentra ha experimentado diversas transformaciones. Hoy en día, la calle de San Ildefonso ha conservado su esencia desde entonces, aunque se han realizado trabajos en la vía que han modificado su aspecto. El antiguo edificio de la escuela preparatoria mantiene su arquitectura intacta, embelleciendo la zona con su presencia histórica a lo largo de los años. Ahora nos encontramos en la calle de Moneda, en el centro histórico. En esta área que formaba parte del Palacio Nacional, estaban ubicados el Correo y el Museo Nacional, que exhibía diversas piezas arqueológicas desde 1865. Este museo funcionó así durante muchos años hasta que, en la década de 1960, se trasladó al nuevo Museo de Antropología. El antiguo edificio del museo se convirtió entonces en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y el inmueble sufrió modificaciones en su estructura para adaptarse a su nuevo uso. En la actualidad, una parte de la fachada original del edificio del Palacio Nacional ha sido recortada y modificada, mientras que la otra sección que se conserva mantiene su diseño del siglo XIX. En su interior ya no se exhiben las piezas arqueológicas que resguardó durante muchos años. Ahora estas piezas están en el Museo de Antropología en Chapultepec. Examinemos cómo era la calle de San Francisco, hoy calle Madero, en las cercanías del antiguo Hotel Iturbide, actualmente conocido como Casa de Iturbide. En aquella época, esta calle era frecuentada por la aristocracia y era un importante centro de comercio. Los carruajes transitaban por aquí debido a las numerosas tiendas que ofrecían mercancías importadas de Europa, así como joyerías de renombre. Era una época muy diferente a la actual. Desde entonces, la calle ha mantenido su carácter comercial y sigue siendo una de las vialidades más transitadas de la ciudad. En la actualidad, la calle Madero sigue siendo un importante destino para todo tipo de visitantes. Aunque ya no circulan lujosos carruajes ni se ve a gente con vestimenta elegante de época, el ambiente comercial que ha caracterizado a esta zona durante muchos años se mantiene vivo. A pesar de que el comercio ha cambiado significativamente con el tiempo, la calle conserva varios edificios antiguos que contrastan con las modernas construcciones recientes. Hoy en día, la calle es peatonal, lo que añade un toque especial a su vibrante vida comercial. Estas calles han evolucionado significativamente, pero aún conservan el estilo clásico que ha caracterizado al centro histórico de la Ciudad de México.
siguen siendo una parte fundamental de la gran urbe, y en ellas han surgido numerosas historias y leyendas. Aunque algunas construcciones del pasado ya no existen, otras han perdurado, manteniendo viva la rica herencia histórica de la zona. En la esquina de la calle de Gante con la calle de Independencia, hoy, 16 de septiembre, se encontraba el edificio del Consulado de Inglaterra. Este inmueble de 2 niveles presentaba el estilo arquitectónico característico de la época. Durante varios años, el consulado gestionó los asuntos de los ciudadanos ingleses en México. Es importante recordar que en el centro de la ciudad se ubicaron oficinas consulares de diversos países. Hoy en día, el edificio que albergó anteriormente las oficinas del Consulado de Inglaterra ya no existe. En su lugar se erige un edificio de 4 niveles, cuya planta baja alberga un restaurante de cortes argentinos que ha estado ofreciendo servicio durante varios años. Las siguientes construcciones son casas que anteriormente se ubicaban en la calle de Juan Manuel, hoy conocida como Calle de República de Uruguay, haciendo esquina con la calle de Campo. Esta última calle ya no existe, ya que en su lugar se encuentra la avenida 20 de Noviembre. En el siglo XIX, las casas numeradas 23 y 25 en Juan Manuel eran edificaciones antiguas del siglo XVIII y principios del XIX. Su existencia perduró hasta la década de 1930, cuando fueron demolidas junto con varias otras construcciones para dar paso al proyecto de la avenida 20 de Noviembre. Hoy en día, la zona que una vez ocupó esa área ya no existe, y la avenida 20 de Noviembre es la que domina el paisaje actual. Esta importante vía ha reemplazado varias construcciones que formaban parte de su trayectoria histórica. Actualmente, la avenida solo llega hasta una calle antes del Zócalo, ya que toda la zona de la Plaza de la Constitución se ha convertido en peatonal. Ahora, dirijámonos a la esquina de la calle 5 de Mayo con la calle de la Cazuela, hoy primera cerrada de 5 de Mayo. En esta ubicación se encuentra la antigua casa que perteneció al señor Luis Sarre. Esta casa ha permanecido en la zona durante varias décadas y ha sido una parte importante de la historia de esta destacada calle. Con el paso del tiempo, la casa ha tenido diversos usos, sirviendo como oficinas y albergando una variedad de comercios. Hoy en día, el edificio aún existe, conservando su estilo arquitectónico original. A lo largo de los años, se ha convertido en un punto de encuentro para muchas personas y ha sido testigo de la evolución de la calle 5 de Mayo. Ahora, trasladémonos a la esquina de la calle Tacuba con la calle de Santo Domingo, hoy conocida como Calle de la República de Brasil. En este lugar se encontraba la casa del señor Beristain, una construcción de principios del siglo XIX. Su ubicación privilegiada, cercana al Zócalo y a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la hacía especialmente destacada. En la fotografía antigua se puede apreciar el ambiente de finales del siglo XIX, con la casa aún conservando su diseño original. En la planta baja funcionaba una tienda de abarrotes. Con el inicio del siglo XX, se instaló allí la famosa joyería La Princesa, y el edificio fue remodelado en la década de 1920. Hoy en día, el edificio aún existe, y su planta baja continúa funcionando como espacio para diversos comercios. Los pisos superiores han tenido múltiples usos a lo largo de los años, incluyendo departamentos, bodegas y oficinas. A pesar de estos cambios, el edificio sigue conservando la tradición que ha caracterizado al centro histórico de la Ciudad de México durante mucho tiempo. Ahora, trasladémonos a una zona conocida por una casa que ha pasado a la historia debido a la famosa leyenda de la mujer errada. En el siglo XIX, esta casa estaba ubicada en el número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, hoy número 100 de la calle de República del Perú. En aquella época, la propiedad era un edificio del siglo XVII. La leyenda, que data de entre 1670 y 1680, está vinculada a Don Francisco de Sedano, el propietario original. La casa se hizo muy conocida en el siglo XIX por las historias que guarda, convirtiéndose en un lugar emblemático de la zona. Hoy en día, la propiedad aún existe. Se le ha añadido un nivel y se ha remodelado la estructura del inmueble, pero sigue siendo famosa debido a la leyenda de la mujer errada. A lo largo de los años, una variedad de comercios han ocupado su planta baja. La historia de la mujer errada ha pasado a formar parte del folclore de la cultura mexicana, siendo conocida en todo México. Afortunadamente, aún conservamos el testimonio físico del lugar, que sigue siendo un punto de referencia histórico y cultural. Son muchos los lugares que han cambiado desde el siglo XIX.
La ciudad era muy diferente en esa época. Aún nos quedan muchos sitios, calles y casas por descubrir. Por eso, esta serie se dividirá en varias partes. Además, saldremos del centro histórico de la Ciudad de México para explorar otras áreas de esta gran metrópoli y observar cómo ha evolucionado y transformado su rostro urbano. No te pierdas la segunda parte de este emocionante recorrido por la Ciudad de México en el siglo XIX. Y así concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos sitios que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Pronto nos reuniremos nuevamente en otro fascinante video, explorando las calles y colonias en su antes y después. Acompáñanos para descubrir cómo lucían en décadas pasadas. Prepárate para sumergirte en una nueva ola de recuerdos y nostalgia. Si disfrutaste de este video, te invitamos a mostrar tu apoyo dando un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita para recibir notificaciones sobre futuros contenidos. Tu respaldo es esencial para seguir compartiendo estos emocionantes viajes a través del tiempo. Esperamos contar contigo nuevamente en la próxima edición de México Retro. Hasta pronto y gracias por ser parte de este fascinante recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.